Esta es una historia real sobre cómo un adolescente mexicano pasó de ser un fenómeno viral en redes sociales a ser víctima de una ejecución brutal. Una historia que comienza con risas, exceso y arrogancia y termina con disparos en la cabeza, una mesa de bar manchada de sangre y un mensaje siniestro del crimen organizado. Aquí no se juega con el diablo. Su nombre era Juan Luis Lagunas Rosales, pero nadie lo conocía así. En todo México y más allá, era el pirata de Culiacán. Tenía 17 años. No era cantante, ni actor, ni político. Nunca pisó una universidad, ni siquiera terminó la secundaria. Pero en cuestión de meses, su cara fue vista por millones de personas en YouTube, Facebook e Instagram. Su marca registrada. Videos en los que aparecía borracho, gritando groserías, rodeado de mujeres y botellas de tequila, jactándose de una valentía que no tenía. Todo México se reía, compartía, daba like. Pero lo que nadie sabía es que estaba firmando su propia sentencia de muerte. El pirata nació en Culiacán, Sinaloa. Nunca conoció a su padre. Su madre lo abandonó cuando era pequeño. Fue criado por sus abuelos en una casa humilde, en uno de los barrios más peligrosos de la ciudad. Desde muy joven aprendió a sobrevivir improvisando. Vendía dulces, lavaba coches, hacía pequeños mandados para hombres que todos en el vecindario temían, pero que nadie se atrevía a nombrar. Con el tiempo descubrió algo más lucrativo que trabajar: grabarse haciendo locuras. A los 15 años comenzó a subir videos en los que bebía hasta desmayarse. Pronto los videos se volvieron más atrevidos. Bailaba sin camisa sobre coches, simulaba tiroteos con armas falsas y desafiaba a cualquiera que se dijera más chingón que él. Los videos se viralizaron. Ganó apodos como el hijo de la peda, rey del desmadre y finalmente el pirata. El nombre se quedó y el personaje también. Juan Luis desapareció. Solo existía el pirata de Culiacán. Un adolescente que se creía invencible. Su lema era: los huevos bien puestos, plebes, y el que se me cruce, me lo chingo. Tenía millones de seguidores y recibía invitaciones para fiestas privadas en Sinaloa, Jalisco e incluso en Estados Unidos. Sus seguidores lo veían como un rebelde moderno, un antihéroe, alguien que desafiaba el sistema y vivía como quería. Pero había un detalle que muchos ignoraban o preferían ignorar. México es un lugar donde la línea entre la fama y el peligro es muy delgada, y el pirata cruzó esa línea. Una noche que lo cambiaría todo, grabó un video aparentemente común. Estaba en un bar con amigos, borracho como siempre, hablando fuerte, pero esa vez fue más allá de la irreverencia. Mirando a la cámara, con una botella de Buchanan's en la mano, gritó: «El mencho me pela la verga, así como lo oyen, me la pela el mencho». Silencio. Los que estaban en el bar se quedaron en shock. Algunos rieron, incómodos, otros bajaron la mirada. ¿Quién era el mencho? Solo el líder de uno de los cárteles más violentos de México, el CJNG, Cártel de Jalisco Nueva Generación. Un hombre buscado por la DEA, acusado de cientos de asesinatos, secuestros y desapariciones. Alguien que no acepta bromas, alguien que, cuando es insultado, responde con sangre. El video fue subido, se viralizó en minutos. Miles lo compartieron, se rieron, enviaron mensajes. Algunos lo advirtieron: «Te vas a morir, pirata, con eso no se juega». Pero él no respondió. Tal vez pensó que era invencible, o tal vez ya era demasiado tarde.
Juan Luis estaba en Jalisco ese fin de semana. Había sido invitado a un evento privado en Tlaquepaque, en un bar llamado Mentados Cántaros. Era 18 de diciembre de 2017, 2 días después del video. Llegó al bar alrededor de las 18:00, acompañado de su representante. Estaba animado, tomándose selfies, brindando con fans. No mostraba miedo, pero alguien más estaba allí. Alguien que no reía. A las 20:15, 4 hombres armados irrumpieron en el bar. No anunciaron un asalto, no dijeron una palabra. Fueron directo hacia él y comenzaron a disparar. Fueron 15 balazos, 10 de ellos en la cabeza. El bar quedó en silencio. La gente se escondió. Cuando los sicarios se marcharon, el cuerpo de Juan Luis yacía sobre la mesa. La sangre corría entre los vasos, la silla volcada, el celular aún grabando en modo selfie. México despertó en shock al día siguiente. Los titulares decían: ejecutan a el pirata de Culiacán. El video, en el que se burlaba de El Mencho, fue borrado de las redes. Pero ya era demasiado tarde. Comenzaba entonces una investigación rodeada de miedo, silencio y amenazas. ¿Quiénes eran los hombres que lo mataron? ¿Obedecían órdenes directas del CJNG? ¿Por qué mataron a un adolescente? La policía parecía titubear y muchos periodistas empezaron a echarse atrás, porque la muerte del pirata de Culiacán no fue un simple ajuste de cuentas, fue una advertencia, un mensaje, una muestra del poder de un cartel que, incluso en el mundo digital, no perdona. La escena en el bar Mentados Cántaros era un cuadro de horror. El cuerpo de Juan Luis Lagunas Rosales, el pirata de Culiacán, yacía desplomado sobre una mesa de madera, aún con restos de bebida en el vaso que sostenía. El suelo estaba cubierto de casquillos calibre 823, el mismo usado por rifles de asalto. Las luces seguían encendidas, la música había sido interrumpida y la mayoría de los clientes ya se había dispersado por las puertas traseras. Nadie quería hablar, nadie quería haber estado ahí. La policía local llegó 20 minutos después. Demasiado tarde. No hubo persecución, no hubo sospechosos detenidos, pero una cámara de seguridad del bar captó todo. 4 hombres encapuchados, vestidos de negro, ingresaron al establecimiento, se dirigieron directamente a la mesa de Juan Luis y dispararon sin titubeos. La ejecución duró menos de 20 segundos. Luego salieron tranquilamente, como si nada hubiera pasado, como si la muerte de un influencer viral fuera solo un mensaje más en una larga cadena de advertencias silenciosas del crimen organizado. Los medios se llenaron de titulares. Asesinan a influencer tras insultar a capo del narco. El pirata de Culiacán muere a los 17 años. Redes sociales, fama y muerte. Pero lo que muchos no se atrevían a decir en voz alta era lo que todos sospechaban: que el asesinato fue ordenado por el Cártel de Jalisco Nueva Generación y que fue una respuesta directa al insulto que Juan Luis había lanzado contra Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder absoluto del CJNG. El CJNG no es un grupo común. Es considerado uno de los cárteles más poderosos y peligrosos del hemisferio occidental. Su reputación de brutalidad no tiene límites. Videos de decapitaciones, torturas y amenazas circulan frecuentemente como advertencia a quienes los desafían. Y El Mencho es un nombre que rara vez se menciona en voz alta, incluso entre periodistas y autoridades. Insultarlo públicamente es, en esencia, una sentencia de muerte. La policía comenzó una investigación formal, aunque desde el principio hubo sospechas de que no se haría justicia. El primer paso fue interrogar al círculo más cercano a Juan Luis, su representante, sus amigos y las personas que lo acompañaban esa noche. Todos aseguraron lo mismo: que no sabían de amenazas previas, que Juan Luis estaba tranquilo, que el video había sido una broma de borrachos.
Pero no todos creyeron esa versión. Uno de los investigadores del caso, que pidió mantenerse en el anonimato, declaró a un medio local: "No fue una broma. Ese video fue un desafío directo, y en el mundo del narco, los desafíos no quedan sin respuesta". El bar Mentados Cantaros fue cerrado temporalmente. En redes sociales, miles de personas lloraban la muerte de El Pirata, mientras otros lo criticaban duramente por haber provocado a quien no debía. Algunos influencers comenzaron a borrar publicaciones antiguas donde aparecían junto a él. Otros grabaron mensajes de condolencia, seguidos de advertencias. Uno de los mensajes más virales fue de un ex narcotraficante convertido en youtuber, quien dijo: "Jóvenes, no jueguen con eso. El narco no es juego. Esto no es Hollywood. Si dices algo que no debes, alguien te va a hacer pagar". Pero aún quedaban preguntas sin respuesta. ¿Por qué nadie del bar intentó detener a los agresores? ¿Por qué llegaron y salieron tan fácilmente? ¿Cómo sabían exactamente dónde estaba Juan Luis esa noche? ¿Quién les dijo que estaría en ese bar? La policía comenzó a seguir una línea de investigación distinta. El entorno profesional de Juan Luis. Su representante, identificado como Ramiro N., había estado organizando eventos con él en varios estados del país. Había contratos sin firmar, pagos en efectivo, fiestas privadas con personas poco recomendables. Una de las teorías sugería que no fue solo el insulto a El Mencho lo que lo condenó, sino los círculos en los que se estaba moviendo. Había rumores de que Pirata había sido invitado a una fiesta en Guadalajara organizada por miembros del CJNG, que durante esa fiesta, bajo los efectos del alcohol, dijo cosas que no debía, que el video fue solo la gota que derramó el vaso. También surgió un segundo sospechoso, un influencer rival que había tenido una disputa pública con El Pirata semanas antes de su muerte. En un video, ahora eliminado, este sujeto lo acusaba de pasarse de listo, de hablar de más y de no respetar las reglas de la calle. Algunos usuarios en redes comenzaron a difundir teorías de que él había avisado a los sicarios de la ubicación de Juan Luis, pero sin pruebas, la policía no pudo avanzar por ese camino. En paralelo, la Fiscalía de Jalisco reveló algo inquietante. En la mochila de Juan Luis encontraron un celular adicional. No era el que usaba para redes sociales, sino uno de uso privado, con mensajes que mostraban intentos de contacto con figuras del narcotráfico. No se detalló con quiénes hablaba, pero quedó claro que él sabía a qué se estaba metiendo, o al menos creía que podía manejarlo. Para ese punto, la historia ya había dado la vuelta al mundo. Medios internacionales cubrían el asesinato del influencer mexicano como un caso emblemático del choque entre redes sociales y crimen organizado. Se volvió un símbolo del nuevo tipo de violencia digital, aquella donde una publicación puede costarte la vida. En Culiacán, su ciudad natal, se organizó un pequeño velorio. Asistieron familiares, algunos amigos y fans. Nadie habló con la prensa. Una vecina de su infancia resumió el sentimiento general. Era un niño bueno, pero se metió en un mundo que no era para él. Y mientras el país debatía si su muerte fue culpa de su propia imprudencia o de la impunidad del narco, una nueva pista aparecía. Un audio filtrado, una conversación interceptada, un nombre inesperado y la posibilidad de que la orden de asesinato no viniera directamente de El Mencho, porque en esta historia nada es lo que parece. Durante semanas, la hipótesis dominante fue una sola: Juan Luis Lagunas Rosales, conocido como El Pirata de Culiacán, fue ejecutado por órdenes del cártel de Jalisco Nueva Generación. Todo encajaba: el insulto directo a El Mencho, la rapidez del ataque, el silencio de los testigos, la brutalidad de la ejecución. Era el guión típico de una venganza narco. Pero en México,
Cuando todo parece demasiado obvio, es cuando hay que sospechar más. La Fiscalía de Jalisco filtró a la prensa que habían recibido una llamada anónima. Una voz masculina, distorsionada electrónicamente, afirmaba tener información clave sobre el asesinato. Según el informante, la ejecución de Juan Luis no fue ordenada directamente por el CGTNG, sino por un intermediario con cuentas personales pendientes. Un hombre que había trabajado con El Pirata en eventos anteriores. Alguien del espectáculo. Alguien que también tenía nexos con el crimen, pero que no seguía órdenes, sino que las daba. La llamada fue rastreada hasta un teléfono desechable en Zapopan. Desde allí no se pudo obtener más información, pero el mensaje quedó grabado y desató una tormenta interna en la investigación. Las autoridades empezaron a revisar las actividades previas de Juan Luis. Su agenda, sus contratos, sus mensajes en WhatsApp, Telegram y otras plataformas. Y encontraron algo inesperado. Días antes del famoso video en el que insultaba a El Mencho, Juan Luis había recibido un mensaje que decía: «Hazte viral, pero menciónalo. Di que no le tienes miedo. Te prometo que esto te hará estallar». El mensaje provenía de un número registrado en Texas. El contacto guardado como Rayo M. Las autoridades aún no confirmaban públicamente la identidad de este usuario, pero las sospechas apuntaban a un productor de contenidos que había trabajado con otros influencers del narco. Una figura oscura, conocida por operar detrás de cámaras y por haber estado presente en varias fiestas privadas en Sinaloa y Jalisco. ¿Podría ser que alguien manipuló a Juan Luis para que hiciera ese video? ¿Alguien que sabía lo que vendría después? ¿Alguien que buscaba un mártir o simplemente un espectáculo? Pero eso no era todo. Un testigo clave, un mesero del bar Mentados Cantaros, finalmente accedió a hablar bajo condición de anonimato. Su testimonio, recogido por la unidad de homicidios, reveló un giro inesperado. Los sicarios no preguntaron por el pirata de Culiacán. Preguntaron por el que se sienta intocable. Esa fue la frase exacta. Luego, uno de los atacantes confirmó visualmente su objetivo antes de disparar. ¿Por qué ese detalle es importante? Porque sugiere que el asesinato no fue solo una respuesta al insulto público, sino algo más personal, una ejecución con dedicatoria. El mismo testigo mencionó que, minutos antes del ataque, un hombre que no era parte del grupo del pirata, pero que estaba sentado en una mesa cercana, se levantó, hizo una llamada telefónica y luego desapareció por la puerta lateral. La policía analizó las cámaras de seguridad y detectó su rostro. Era un individuo no identificado hasta ese momento. No había registros de su entrada ni pagó su cuenta. Simplemente apareció y desapareció. La teoría cambió de dirección. La fiscalía ahora contemplaba dos escenarios posibles. Uno, el ataque fue una represalia directa del CJNG por el insulto a su líder. Dos, fue un asesinato calculado, planeado por alguien que quería hacer parecer que era obra del cartel, para ocultar otro motivo. ¿Pero qué otro motivo podría haber? Aquí entran en juego las contradicciones. Durante los días previos a su muerte, Juan Luis había mostrado signos de paranoia. Según su representante, pidió que le cambiaran de hotel 3 veces. Se negaba a responder ciertos mensajes. Incluso dejó de grabar videos por casi 48 horas. Eso era raro en él, muy raro. Un amigo cercano, identificado como El Cholo, declaró en una entrevista que Juan Luis había recibido amenazas, pero que no las había tomado en serio. Pensaba que era parte del juego, que si hablaban de él era buena señal. No entendía que en ese mundo los errores no se perdonan. Lo más perturbador fue lo que se encontró en su diario personal, guardado en una aplicación en su celular. Una nota escrita 3 días antes de su muerte. Decía:
Si algo me pasa, no fue por el Mencho, fue por el otro. Él sabe quién es. ¿A quién se refería? Los investigadores tenían ahora una lista de nuevas preguntas. ¿Quién era el otro? ¿Por qué Juan Luis lo temía más que al propio líder del CJNG? ¿Qué sabía el pirata que no debía saber? Mientras tanto, la atención mediática empezaba a desvanecerse. Nuevos casos ocupaban los titulares. La gente, como siempre, pasaba la página. Pero la familia de Juan Luis, especialmente su abuela, quien lo crió desde niño, exigía respuestas. Era un niño, sí, alocado, pero no merecía morir así. Lo usaron, lo manipularon y luego lo callaron. El caso estaba lejos de resolverse. Y aunque muchos estaban convencidos de que el cartel era responsable, los detalles no cuadraban. Las pistas apuntaban en direcciones opuestas y había demasiadas personas interesadas en que el crimen quedara sin esclarecer. Pero entonces ocurrió un hallazgo que cambió todo. Un celular desechable enterrado detrás de un restaurante en Tlaquepaque. Fue encontrado por accidente cuando trabajadores hacían reparaciones en las cañerías. Estaba envuelto en plástico, sin tarjeta SIM, pero con la memoria interna intacta. Y dentro había videos, conversaciones grabadas, coordenadas y lo más impactante, un mensaje de voz, una confesión y un nombre que nadie esperaba escuchar, porque a veces el culpable está más cerca de lo que imaginamos. El hallazgo fue accidental. Un equipo de mantenimiento del drenaje en Tlaquepaque estaba trabajando detrás de un restaurante cuando uno de los obreros golpeó algo sólido bajo tierra. Al principio pensaron que era basura común, tal vez un envase plástico, pero cuando escarbaron y limpiaron con cuidado, encontraron una pequeña bolsa negra sellada con cinta aislante. Dentro había un teléfono celular de modelo antiguo, sin tarjeta SIM, pero con la batería aún instalada. Lo entregaron a la policía local casi sin pensar. Y por protocolo, fue enviado al Laboratorio Forense Digital del Estado. El contenido tardó 3 días en ser desbloqueado. No había muchas aplicaciones, solo una galería con 5 videos, un par de notas de voz y una carpeta de texto. Pero lo que esos archivos contenían cambió completamente el rumbo del caso. En uno de los videos, grabado con baja resolución, se podía ver claramente a Juan Luis, el pirata de Culiacán, en una fiesta privada. No era una fiesta común. No había cámaras profesionales ni influencers conocidos, solo hombres adultos, mujeres contratadas y varias botellas de alcohol. Lo inquietante no era la presencia del pirata, sino con quién estaba. En el fondo del video, identificable por una cicatriz en el cuello y un tatuaje en el antebrazo, aparecía un sujeto vinculado con la industria musical regional, un promotor de eventos conocido en Guadalajara, con fama de mover dinero sucio a través de conciertos y artistas emergentes. Su nombre era Manuel El Mono Saldaña. El Mono había trabajado antes con el pirata. Le organizaba presentaciones, gestionaba publicidad y hasta le prestaba vehículos de lujo para que grabara videos. Pero lo que nadie sabía es que también había tenido un altercado con Juan Luis unas semanas antes de su muerte. Según un exasistente, Juan Luis lo había acusado de quedarse con parte del dinero de una presentación. Le gritó en público, lo humilló y luego amenazó con exponerlo en redes. «Si no me pagas lo que es mío, te quemo con todos, perro». Esa fue la frase. Varios testigos lo confirmaron, pero en ese momento nadie imaginó que aquella pelea tendría consecuencias. Uno de los audios encontrados en el celular enterrado era aún más revelador. Era una conversación entre 2 hombres. La voz de uno de ellos era claramente la de Juan Luis. La otra voz aún no había sido identificada por completo, pero tenía un acento claro de Jalisco.
En ese diálogo, Juan Luis decía algo que heló la sangre de los investigadores. No me importa el mencho, el que me da miedo es el otro. El mono ya me dijo que si no me callo, me va a desaparecer. Dice que conoce a gente que ya ha hecho esto antes. No sé qué hacer, bro. Neta, ya no me siento seguro. Ese audio fue grabado 3 días antes del asesinato. La teoría comenzó a consolidarse. El pirata no fue asesinado por insultar al líder del ZNG, sino que ese insulto fue usado como coartada, como disfraz, como pantalla perfecta para ocultar un crimen personal, una venganza. El mono tenía los medios, tenía los contactos, sabía con quién hablar para hacer desaparecer a alguien sin dejar rastro, pero más importante aún, tenía un motivo. El celular también contenía capturas de pantalla de mensajes amenazantes, frases como «Te vas a arrepentir, mocoso» y «A ver si te sigues sintiendo famoso cuando estés bajo tierra», todos enviados desde un número que, según las investigaciones, estaba vinculado a un teléfono usado por el mono Saldaña semanas antes. El círculo se cerraba, pero aún faltaba la pieza clave. Una confesión directa o una prueba forense que lo vinculara con el crimen. Los investigadores solicitaron una orden de arresto, pero antes de que pudieran ejecutarla, el mono desapareció. No volvió a su casa, no se presentó a trabajar, apagó todos sus teléfonos y cerró sus redes sociales. Se esfumó. La policía comenzó a buscarlo como sospechoso principal. Su ficha fue distribuida en todo Jalisco y Sinaloa. Pero lo más perturbador fue lo que encontraron en su apartamento de Guadalajara. Una libreta con anotaciones personales. En una de las páginas, escrita con marcador negro, se leía: «A los que no respetan, se les enseña con fuego». El pirata habló de más. Y ahora está donde debe estar. Era casi una confesión poética. Los medios retomaron la historia. El caso volvió a ocupar titulares. Pero ahora, la narrativa había cambiado. Ya no era solo una víctima del narco, sino una marioneta en un juego sucio de poder, dinero y venganza dentro del mismo mundo que lo había hecho famoso. Porque Juan Luis se había convertido en un producto, y cuando el producto se vuelve problemático, se desecha. En paralelo, las redes sociales se inundaban de teorías. Algunos seguían convencidos de que el CJNG había estado detrás. Otros empezaban a aceptar que todo había sido una manipulación. La pregunta más repetida era: ¿el pirata sabía demasiado? ¿O simplemente se metió con la persona equivocada? Y mientras tanto, el mono seguía prófugo. Cada día que pasaba sin noticias suyas, aumentaba la presión sobre las autoridades. ¿Lo estaban encubriendo? ¿Tenía protección? ¿O alguien más se había encargado de silenciarlo también? Porque en México, a veces los muertos hablan más que los vivos. Y lo que venía después sería aún más perturbador. Durante semanas, Manuel el Mono Saldaña fue un fantasma. No había señales de él en redes sociales, no usaba tarjetas bancarias, ni cruzó ninguna cámara de peaje. La Fiscalía de Jalisco lo había declarado oficialmente prófugo, y sus fotos comenzaron a circular por televisión y medios digitales. Pero en México, desaparecer no es tan difícil. Especialmente cuando se tiene dinero, contactos y enemigos que uno prefiere evitar. El caso parecía enfriarse. Las pruebas halladas en el celular enterrado eran fuertes, sí, pero no suficientes para condenarlo sin su presencia física. La prensa, que había vuelto a interesarse con fuerza tras la aparición del audio de Juan Luis, comenzaba de nuevo a perder el interés. La familia del pirata exigía justicia, pero las autoridades parecían haberse topado con un muro invisible. Y fue entonces, en el momento menos esperado, cuando el mono reapareció. No fue detenido, no fue capturado por la policía. Se entregó voluntariamente.
A las 7:14 de la mañana de un martes nublado, llegó a las oficinas de la Fiscalía del Estado acompañado por un abogado y un chaleco antibalas. Caminó en silencio con la cabeza baja, sin decir una palabra a los periodistas que esperaban en la entrada. Su rostro, antes habitual en fiestas, eventos y videoclips, ahora lucía pálido, ojeroso, envejecido. Durante las primeras horas de interrogatorio, negó cualquier vínculo con el asesinato de El Pirata de Culiacán. Dijo que las amenazas eran de broma, que los mensajes filtrados fueron sacados de contexto y que había huido porque temía por su vida. Pero los fiscales no se dejaron impresionar. Le presentaron los audios, los videos, las capturas de pantalla, los testimonios y sobre todo le presentaron una nueva prueba, un fragmento de ADN encontrado en uno de los vasos de la mesa donde Juan Luis fue ejecutado. Coincidía con su perfil genético. La tensión en la sala de interrogatorio era palpable. El mono cambió su tono. Dejó de reír, dejó de hacerse el inocente y empezó a hablar. Pero lo que dijo sorprendió a todos. Según su declaración, él no fue quien ordenó el asesinato. Afirmó que sí, tuvo problemas con Juan Luis, que hubo amenazas, insultos, gritos, pero que nunca llegó a planear su muerte. Según él, todo fue obra de otra persona, el propio representante del pirata, Ramiro N., el hombre que manejaba sus contratos, su imagen, sus eventos. El mismo que lo acompañó al bar Mentados Cantaros el día del crimen. El que supuestamente estaba con él cuando fue asesinado. Según el mono, Ramiro se había cansado de Juan Luis. Ya no podía controlarlo. Ya no seguía sus órdenes. El dinero que antes fluía sin problema empezó a disminuir porque Juan Luis cancelaba presentaciones, se emborrachaba antes de los shows, se metía en peleas. La figura del influencer rebelde estaba comenzando a volverse un problema comercial. El mono aseguró que Ramiro se había acercado a él días antes del crimen con una propuesta. Tenemos que frenarlo, se va a hundir y nos va a hundir a todos. Supuestamente, el mono se negó, pero Ramiro fue más allá. Habló con gente pesada, con contactos en Tlaquepaque, organizó la emboscada y luego actuó como víctima. Los fiscales estaban divididos. Por un lado, parecía una estrategia de defensa desesperada, pero por otro, algunos detalles comenzaban a encajar. Ramiro había sido evasivo en los interrogatorios iniciales. No quería entregar su celular. Cambiaba de versión constantemente sobre lo que ocurrió esa noche. Y un nuevo hallazgo lo pondría contra las cuerdas. Las cámaras de seguridad de una tienda cercana al bar mostraban algo inquietante. Minutos antes del ataque, Ramiro salió del establecimiento, caminó hacia la esquina, habló por teléfono y luego regresó. Su llamada duró exactamente 2 minutos con 47 segundos. Justo el tiempo que transcurrió antes de que los sicarios llegaran. Cuando se le confrontó con esa evidencia, su respuesta fue simple: fui a fumar, no tiene nada que ver. Pero los fiscales no le creyeron. Pidieron acceso a sus registros telefónicos. Y lo que encontraron fue una llamada saliente a un número no registrado, que pertenecía a un teléfono desechable, uno que días después sería encontrado enterrado detrás del restaurante. Era el mismo número desde donde se enviaron los mensajes amenazantes a Juan Luis. La red se cerraba. Todo indicaba que Ramiro había usado la figura del mono como cortina de humo. Sabía del conflicto entre ambos, sabía del video viral, sabía que si el asesinato ocurría justo después del insulto a El Mencho, nadie investigaría más. Todos pensarían que fue el cartel, que fue venganza. Y así fue. Durante semanas nadie lo sospechó. Pero las cámaras, los audios y las pequeñas contradicciones comenzaron a derrumbar su coartada. Aún así, faltaba una última pieza. Uno de los sicarios,
Y fue en ese momento, cuando parecía que el caso llegaba a un punto muerto, que un cuerpo apareció flotando en el canal de Santa María Tequepexpan, manos atadas, tiro de gracia y un tatuaje en el cuello. Era uno de los 4 hombres que había entrado al bar la noche del crimen, identificado por las cámaras, uno de los ejecutores. En su bolsillo, un papel arrugado, solo 2 palabras: trabajo limpio. La fiscalía estaba convencida. El asesinato de Juan Luis fue un crimen pagado, planeado, calculado, pero aún no revelaron oficialmente quién fue el autor intelectual. Y es ahí donde entra el último bloque, porque cuando finalmente se descubre quién dio la orden, todo toma un giro más oscuro, más inesperado y más triste. El país entero creyó que lo había matado el cártel, que el Mencho, líder del CTNG, había reaccionado con furia ante el insulto viral de un adolescente borracho, que el narco no perdona burlas, que fue una ejecución ejemplar, un mensaje, una advertencia, pero la verdad fue aún más fría, más íntima, más miserable, porque el culpable no estaba en la sierra ni en un escondite narco. Estaba al lado de Juan Luis, se tomaba selfies con él, lo aplaudía en los videos, le llamaba hermano frente a las cámaras. Ramiro N., su representante, su manager, su supuesto protector, fue detenido una semana después de la confesión parcial de El Mono Saldaña. Las pruebas eran irrefutables. Su llamada desde la esquina del bar, los registros de contacto con el teléfono desechable, su presencia durante el ataque sin haber recibido ni un rasguño y, sobre todo, el testimonio clave de un nuevo testigo, uno de los sicarios contratados, quien fue capturado en un operativo paralelo en Tonalá. Este hombre, cuya identidad se mantiene protegida, confesó haber recibido 80,000 pesos por participar en el asesinato y declaró, bajo juramento, que fue Ramiro quien lo contactó, que le proporcionó la foto de la víctima, que le dio la hora, el lugar y la ruta de escape, y que lo convenció diciendo: «Nadie va a investigar, compa. Van a pensar que fue el narco. Esto se va a perder en el ruido». El plan era simple y macabro. Ramiro había perdido el control de su gallina de los huevos de oro. Juan Luis ya no obedecía, ya no grababa cuando él quería, ya no firmaba contratos sin leer y además estaba a punto de romper con él públicamente. El pirata quería independencia. Iba a anunciar su salida del equipo y la creación de su propia marca. Eso para Ramiro significaba perderlo todo: fama, dinero, poder. Su única fuente de ingresos se le escapaba de las manos. Y decidió frenarlo con fuego. Usó la tensión entre Juan Luis y el mono como distracción. Esperó el momento perfecto, el escándalo del insulto a El Mencho, y movió las piezas. Organizó el evento en Tlaquepaque, lo llevó al bar, fingió normalidad y ejecutó su plan. Luego lloró, se victimizó. Dijo que no entendía lo que había pasado, pero lo había planeado todo. El juicio comenzó 3 meses después. La fiscalía presentó un caso sólido. Los videos, los mensajes, el testimonio del sicario, el análisis del celular enterrado y hasta los registros bancarios que mostraban transferencias de Ramiro a cuentas sospechosas justo antes del asesinato. El tribunal no tuvo dudas. Lo declararon culpable de homicidio calificado, asociación delictuosa y encubrimiento agravado. Fue condenado a 50 años de prisión. El mono, aunque nunca fue imputado como autor intelectual, recibió una pena menor por encubrimiento y por amenazas. Aceptó un acuerdo de colaboración con la fiscalía y fue trasladado a un penal de baja seguridad. El caso se cerró oficialmente, pero las heridas no. La familia de Juan Luis nunca volvió a ser la misma. Su abuela, quien lo crió, cayó en depresión. Sus hermanos menores fueron retirados de la escuela por miedo. El barrio donde creció, en Culiacán,
Colocó velas, altares y mensajes, pero también silencio, porque aún hay miedo, aún hay preguntas, aún hay cicatrices. Y la pregunta que muchos se siguen haciendo es, ¿por qué? ¿Por qué matar a un joven que, aunque inmaduro, solo buscaba atención? ¿Por qué convertir la fama en sentencia? ¿Por qué permitir que la traición venga de alguien tan cercano? La historia de El Pirata de Culiacán no es solo una tragedia, es un espejo, un retrato del México moderno, donde las redes sociales dan fama, pero también enemigos, donde un video viral puede ser más peligroso que una bala, donde la violencia no viene solo del narco, sino también del ego, de la codicia, de quienes se hacen pasar por amigos. Juan Luis murió creyendo que la fama lo protegía, que los aplausos lo hacían intocable, que el peligro era parte del show. No entendió que, en este país, cada palabra tiene un precio y que a veces la factura llega disfrazada de amistad. Hoy, su tumba es visitada por fans, curiosos y también críticos. Unos lo recuerdan como un ícono del desmadre, otros como un símbolo de lo que no se debe hacer, pero todos coinciden en algo. Su historia fue una advertencia y su final una lección brutal, porque en esta historia el asesino no fue quien todos pensaban, fue quien estaba a su lado, sonriendo, grabando, planeando. ¿Adivinaste quién fue el asesino? Escribe tu teoría abajo.